Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo están cambiando las zonas antiguas de muchas ciudades de China. Para ser honestos, habíamos pensado en otro tema para esta ocasión, pero ayer, después de unos cuantos meses, volvimos a este barrio del centro de Changsha y nos quedamos alucinados con sus cambios. La primera vez que vinimos de paseo aquí estaba todo prácticamente en obras. La segunda vez ya empezamos a notar que había cada vez más negocios y ahora empieza a asomar como un lugar que merece la pena visitar dentro de la ciudad. Podemos decir que ha pasado por un proceso de gentrificación. ¿Y qué significa eso? Pues que un barrio envejecido o deprimido se rejuvenezca o se reanime con la llegada de inversores o residentes de una clase social más alta. Es muy posible que hayáis oído hablar de ello en alguna ciudad de vuestro país, pero es una gentrificación con ciertas características chinas de las que nos vamos a ocupar en este vídeo. En 2011, cuando llegué a este país y en los años posteriores, fueses a la ciudad que fueses, no era difícil encontrarse con la demolición incluso de barrios enteros para construir nueva vivienda, y eso a menudo se hacía destruyendo edificios que podían ser patrimonio histórico. Yo esto lo vi en Wuhan, pero sobre todo en Changchun, en el noreste. Me acuerdo que allí había unos barrios obreros de estilo prácticamente europeo como los del siglo XIX, y un amigo chino muy aficionado a la fotografía me dijo: tienes que ir a verlos. El resultado fue una especie de fotoreportaje que todavía se puede ver en mi blog, aunque ya no esté activo. ¿Y qué pasó con la gran mayoría de aquellas casas? Pues que fueron demolidas, y fue una pena porque aquello también se podía haber renovado de una manera similar a la que vemos aquí. Pero claro, yo esto lo digo sin conocer realmente la necesidad de vivienda nueva que había en ese lugar. La gente que todavía vivía allí lo hacía en muy malas condiciones, y seguramente muchos estaban deseando el cambio porque suele implicar la entrega de un nuevo apartamento. Bueno, ahora que vuelvo a ver las fotos, está bastante claro que aquello necesitaba un cambio radical, porque la mayoría de las viviendas estaban abandonadas y ni siquiera eran aptas para funcionar como almacenes o trasteros, que era uno de los pocos usos que se les podía dar de manera más o menos irregular, pues muchas de ellas ya estaban marcadas para su demolición y eran un auténtico peligro. Pero al mismo tiempo eran casas de ladrillo, seguramente más fáciles de rehabilitar que muchas construcciones tradicionales más apoyadas en materiales como el adobe o la madera. De todos modos, hablamos de hace ya unos cuantos años y seguramente en muchas partes de la China interior o la China profunda, por así decirlo, este tipo de proyectos como el que vemos en Changsha no tenían tan buena acogida. Probablemente a muchos vecinos también les costaría imaginar que esa zona tuviese otro futuro más allá del de la demolición y la construcción de nueva vivienda. Y cuando iba a grabar a sitios así, algunos se enfadaban porque les parecía vergonzoso o no entendían el interés que podía tener aquello. La primera vez que pudimos ver de cerca un proyecto de renovación como este fue en 2016, cuando vivíamos en Chengdu. Se trataba de unas antiguas fábricas estatales de los años 50 construidas con ayuda soviética y convertidas en una especie de centro creativo cultural. Entonces acabábamos de empezar con el canal y me da un poco de pena no haberlo documentado un poco mejor. Pero en aquella zona apenas había viviendas antiguas y esto me parece mucho más interesante porque implica revitalizar un barrio en el que todavía vive mucha gente. Es cierto que sobre todo durante los años de más corrupción ha habido procesos de expropiación injustos, pero hoy en día si te pasa, lo más normal es que el gobierno te tenga que pagar algo más de lo que te daría el mercado. Y es lógico porque se dará por hecho que tú no tenías planes de vender. En Occidente hay gente que piensa que aquí, cuando el gobierno tiene otros planes para tu vivienda, no puedes decir que no. Pero la verdad es que hay unos cuantos casos muy famosos de casas clavo, que es como se les llama porque no hay manera de sacarlas de allí. Aquí muchas casas ya estaban muy viejas y algunas incluso abandonadas. Y cuando eso ocurre, se puede caer en una espiral muy peligrosa. El entorno es cada vez más deprimente, baja la actividad económica y nadie quiere abrir un negocio. Antes de llegar a esa situación, alguien tiene que hacer un esfuerzo para salir de la espiral. En algunos países eso se hace a través de iniciativa privada, pero esto en realidad es un gobierno del proyecto. Es un gobierno del proyecto. Pero esto en realidad es un proyecto del gobierno y se ha invertido mucho dinero público. Han sido unos 100 millones de euros dirigidos sobre todo a renovar la infraestructura. Han arreglado las calles, la instalación de luz, agua, internet, también han metido gas y además han puesto unos cuantos baños públicos, no solo para los visitantes, sino también para algunos vecinos, porque en las casas más antiguas a lo mejor no tenían. Otra cosa que han hecho es reparar las fachadas de los edificios más emblemáticos, de los que no
quedan muchos porque ya os contamos que esta ciudad se quemó durante la guerra contra los japoneses. Sufrió bombardeos y buena parte de ella acabó hecha cenizas. Se supone que han renovado esos edificios porque son una herencia de esta ciudad y su identidad, pero no tienen por qué corresponderse con la China más antigua y más tradicional. Aquí una de las cosas más fotografiadas es una iglesia de casi 100 años de historia. ¿Y cómo han animado a los negocios? Pues con una fórmula bastante interesante. El primer año no tienes que pagar nada de alquiler, pero es posible que el local venga solo con lo más básico. Las obras que tengas que hacer para acondicionarlo corren a tu cuenta. Y en ese aspecto yo creo que tienen mucha libertad porque vemos una gran variedad de estilos. Y si entramos a la decoración, ¿qué queréis que os diga? Yo veo muchos elementos occidentales y de países vecinos como Corea del Sur y Japón. Como hemos dicho al comienzo, y esto es algo que podéis comprobar los que estáis más atentos a nuestros vídeos, está claro que esta zona está despegando económicamente. Y esto beneficia a los particulares o a las empresas que se han animado a invertir, pero también a las arcas públicas, porque el dinero del alquiler va de vuelta al Estado. Claro, el negocio a lo mejor es tuyo, pero el local es propiedad del gobierno, y ese dinero se puede volver a invertir en mejorar los servicios de la zona. Si eso se traduce en ventajas para los vecinos históricos del barrio, los que ya estaban aquí, tampoco me parece que esa gentrificación esté tan mal, porque al final les estás animando a seguir viviendo aquí, a menos que los precios se disparen por la llegada masiva de turistas, que tampoco creo que ocurra. Hay otras partes de la ciudad mucho más famosas para ello. Mirad, este chico está vendiendo café en plena calle. Nos ha dicho que es un comerciante nómada. ¿Los chinos se están volviendo hippies? ¿Se están volviendo hipsters? No lo sé muy bien, pero algo les está pasando. Mirad, esto estaba en pleno proceso de construcción hace pocos meses y va a ser un centro comercial de estilo tradicional. De verdad, no sé cuándo empezaron a levantarlo, pero han tenido que hacerlo muy rápido, porque la última vez creo que no estaban ni los cimientos. Este aspecto de vivir en las ciudades de China es algo que a mí no me deja de sorprender, porque te puede pasar perfectamente que vayas a otra localidad o ni siquiera eso, a lo mejor te vas a otro barrio, pasas ahí una temporada trabajando, estudiando y al volver hay lugares que ya no reconoces. Si han pasado varios años ya la experiencia puede ser incluso desconcertante. Mirad, a mí esto me parece que está muy bien. Están instalando ascensores en el exterior de edificios que antes no los tenían y en cuyo interior resulta imposible integrarlos. O sea, también se piensa en la parte de la población más madura que sigue viviendo aquí. Como podéis ver, las nuevas generaciones, mucho más dadas a este estilo de vida y de consumo, vienen con nuevos aires. Los negocios que más vemos son tiendas de moda, restaurantes, algunos occidentales, cafeterías y bares. Pero también venden muchas cosas creativas y monas que a mí me encantan. Sí, está claro que las mujeres son una parte muy importante de su fórmula para el éxito. Muchas de estas calles son peatonales, no se puede circular en coche así sin más, pero como mucha gente los necesita, han construido estos dos parking verticales automáticos. Hemos preguntado y parece que con los vecinos de aquí de toda la vida hacen un poco la vista gorda, pero si has venido de fuera a montarte un negocio, creo que no te queda más remedio que dejar el coche aquí. Hay uno para SUVs y otro para coches más normalitos, como el nuestro. Puedes pagar por día o por mes. Por cierto, ayer mientras pasábamos por aquí había unos señores que creo que estaban promocionando alguna nueva película de superhéroes, de Hulk, y me dijeron, ¿te importa si te hacemos unas preguntas? Y yo, venga, vale. O sea, también es un lugar un poco más flexible para hacer anuncios o promociones, porque en muchas ciudades, no solo en China, son un poco estrictos con eso. Necesitas un permiso porque se supone que te estás aprovechando del inmobiliario público para fines comerciales. Lo verdaderamente relevante de todo esto que os estamos enseñando es que no se limita a Changsha. Es un modelo que encontramos en cada vez más capitales de provincia
provincia y también ciudades más pequeñas. Hace unos meses a lo mejor si me contases los planes que tenían para esta zona diría, bueno, vamos a ver si funciona. Pero ahora está muy claro que es algo que ha llegado para quedarse. A mí me gusta más esto que la estrategia más típica, que consiste en construir centros comerciales. Esto tiene bastante más carácter, aunque a mí si me das a elegir siempre prefiero ir a un pueblo, al campo. Allí están más necesitados de desarrollo económico. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!